En 2014 salió el Player's Handbook que marcó el inicio de la quinta edición de Dungeons & Dragons. 10 años después, Wizards of the Coast ha publicado una revisión completa, el Player Handbook 2024. Y aquí es donde surgen las preguntas que muchos jugadores tienen. ¿Es realmente una nueva edición o solo un ajuste de la quinta edición? ¿Las reglas cambiaron lo suficiente como para justificar el cambio? ¿Voy a tener que comprar todos mis libros otra vez? ¿Y qué pasa con lo que invertí desde el 2014 en aventuras, suplementos, contenido digital? En este video vamos a revisar qué trae de nuevo esta versión, qué mejora, qué genera polémica y al final responderemos una gran duda. ¿Vale la pena migrar tus campañas a D&D 2024? Respondamos primero la pregunta que muchos tienen. ¿Qué es D&D 2024? Lo primero que hay que entender es que Dungeons & Dragons 2024 no es una nueva edición completa, como cuando pasamos de tercera a cuarta o de cuarta a quinta edición. La propia Wizards of the Coast insiste en que esto sigue siendo quinta edición, pero con ajustes y mejoras. En la práctica, muchos lo están llamando edición 5.5. ¿Por qué? Porque las reglas básicas siguen siendo las mismas. Lanzas un dado de 20, sumas modificadores e intentas superar una dificultad o challenge. El juego no se reinventa, pero sí se reorganiza. Lo que hace el Player's Handbook del 2024 es actualizar lo que se aprendió durante 10 años de quinta edición. Reescribieron y reorganizaron capítulos para que el manual sea mucho más claro. Ajustaron reglas que generaban dudas o abusos por parte de jugadores y DMs. Revisaron opciones de personajes, trasfondos y especies. Y añadieron mecánicas nuevas como la de Weapon Mastery. En resumen, no es un borrón y cuenta nueva, pero tampoco es exactamente lo mismo que la quinta edición del 2014. Es como una actualización de software. Por ejemplo, el núcleo sigue igual, pero cambia la interfaz, se corrigen errores y se agregan funciones nuevas. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿qué cambió realmente en D&D 2024 frente a la edición 2014? Hay muchos ajustes pequeños, pero aquí te resumo los 5 que más impacto tienen en la mesa según los foros de juego. 1. Especies y trasfondos. En 2014, las razas como elfo, enano u orco tenían bonificaciones fijas a tus atributos. En 2024 eso desaparece. Ahora se llaman especies y tus modificadores a características dependen de tu trasfondo, tu historia personal. Por ejemplo, en 2014 todos los enanos tenían más constitución. En el 2024 un enano que fue erudito puede tener más inteligencia, puede que fuera soldado y por eso tiene mucha más constitución. Esto te da flexibilidad, aunque para algunos jugadores le quita sabor a las especies clásicas. 2. Condiciones y el agotamiento. Varios estados fueron reescritos para ser más claros. Por ejemplo, incapacitado. Antes dejaba dudas sobre qué podías o no hacer. En 2024 se especifica que no puedes usar acciones, ni bonus actions, ni reacciones, pierdes concentración y ni siquiera puedes hablar. El agotamiento también cambió. Antes eran 6 niveles con efectos distintos y difíciles de recordar. Ahora cada nivel te da un -2 acumulativos a tiradas de ataque, pruebas y salvaciones, además de reducir tu velocidad. Mucho más fácil de aplicar, aunque más severo si acumulas niveles. Bits o dotes revisados. Varias de las dotes más usadas y criticadas de 2014 fueron ajustadas. Por ejemplo, Lucky o Afortunado. En 2014 te daba 3 puntos de suerte que podías usar para repetir tiradas de un dado de 20, lo que generaba situaciones casi imposibles de fallar. En 2024 ya no repites dados, ahora te da ventaja en la tirada. Sigue siendo útil, pero mucho menos abusiva. Otro ejemplo es Sharpshooter o tirador experto y Great Weapon Master o maestro de armas pesadas. En 2014 permitían atacar con un penalizador de -5 a la tirada para sumar luego un +10 de daño. El problema es que con ventaja o con modificadores altos casi no había riesgo. Era daño gratis certificado. En 2024 ese combo desaparece. Estos dotes siguen existiendo, pero sus beneficios están más equilibrados, sin multiplicar tanto el daño. Otro ejemplo es Divine Smite o Castigo Divino de los Paladines. En 2014 podías gastar un spell slot después de impactar para añadir daño radiante, lo que permitía explosiones de daño enormes al combinarlos con críticos o habilidades de multiclase. En 2024 funciona más parecido a un spell.
Tienes que declararlo y se limita mejor a cuántas veces se puede usar. Esto evita que un paladín descargue todo su poder en un solo golpe de forma desproporcionada. Con estos cambios, la idea es que la mesa esté más balanceada y que no existan dotes obligatorios que todos los jugadores sientan que tienen que elegir porque si no, no son nadie en los combates. 4. Maestría con armas. Una novedad positiva es la maestría con armas. Ahora, cada arma tiene propiedades especiales si tu clase puede aprovecharlas. Una espada larga puede ahora dar desventaja. Un martillo de guerra puede ahora empujar. Una hacha de batalla puede romper guardias. Esto le da muchas más opciones tácticas a las clases marciales que en 2014 se sentían planas frente a los lanzadores de hechizos o conjuros. 5. Glosario de reglas. El nuevo Player's Handbook está mucho mejor organizado y al final incluye un glosario con todas las definiciones clave, que es derribado, que es inconsciente, que es estar agarrado, etc. Un detalle práctico que hace la vida más fácil tanto a jugadores como a Dungeon Masters. Entonces, estos son los 5 cambios más notorios y más discutidos entre jugadores y Dungeon Masters. Hay muchos otros ajustes menores en spells, mecánicas de combate y la redacción de reglas, pero estos son los que más afectan a la experiencia real en la mesa, según los reviews y los comentarios que he visto. Hablemos ahora sobre los pros y los contras de esta edición 2024. Ya vimos cuáles son los cambios más notorios en las reglas. Ahora lo importante es entender qué implica esto en la práctica, en tu mesa. ¿Qué ganamos y qué se complica con esta nueva versión? Vamos con los pros. Menos discusiones en la mesa. Las condiciones y el agotamiento ahora están explicados con precisión. Esto significa que el Dungeon Master ya no tiene que detener la partida para buscar interpretaciones en distintos foros o reglas caseras. Mayor variedad de personajes. Con las dotes ajustadas ya no existe la presión de que todos los personajes guerreros elijan siempre Great Weapon Master o Sharpshooter. Abre espacio a que hagan construcciones diferentes y sigan siendo viables. Más protagonismo para los personajes marciales. La maestría con armas introduce efectos tácticos que antes solo tenían los lanzadores de spells. Esto ayuda a que un guerrero no se sienta como el que solo pega lo básico y ya. Manual más usable. El glosario y la nueva organización hacen que consultar las reglas sea rápido. Para jugadores nuevos significa menos barreras para empezar y para veteranos menos tiempo perdido en combate. Ahora vamos con los contras. Curva de adaptación para mesas en curso. Campañas largas tendrán que decidir si migrar a las reglas nuevas o seguir con las del 2014. No es imposible, pero puede ser molesto tener dos sistemas casi iguales conviviendo a la vez. Pérdida de identidad mecánica en especies. Ahora que los atributos se asignan por trasfondo, un elfo puede tener la misma fuerza que un orco. Para algunos jugadores esto rompe un poco con la sensación de que cada especie tenía un estilo único. Cambios que se sienten modestos. Aunque útiles, muchos ajustes parecen más una recopilación de ratas y reglas caseras que un rediseño completo. Para parte de la comunidad, pagar un libro nuevo para cambios así no convence. Compatibilidad engañosa. Sí, el material del 2014 sirve, pero si usas un hechizo como Counterspell o una mecánica como el de agarre o grapple, notarás diferencias. Eso puede generar fricción en partidas mixtas. En resumen, D&D 2024 pule y ordena mucho la experiencia, pero al mismo tiempo genera la sensación de ser una versión intermedia, más clara y balanceada, pero no necesariamente imprescindible para continuar jugando. Después de todo este repaso, la pregunta clave es, ¿vale la pena migrar a D&D 2024? Para jugadores nuevos, si nunca has jugado o estás por empezar, la respuesta es sí. El Player's Handbook del 2024 es la versión más clara, mejor organizada y más balanceada de la quinta edición. Es la puerta de entrada mucho más sencilla para ti. Para mesas veteranas, si ya tienes campañas en curso, no es obligatorio migrar. Todo tu material sigue funcionando. Lo que sí puedes hacer es adoptar algunos cambios puntuales que te hayan gustado, como las condiciones más claras o el nuevo agotamiento, sin necesidad de cambiar todo el sistema. Para jugadores que disfrutan optimizar, los clásicos Power Gamers. Para quienes buscaban los combos más fuertes, los cambios en dotes y spells limitan muchas de esas estrategias. Eso significa que el juego es más equilibrado, pero también que algunas construcciones famosas ya no funcionan igual. Si lo tuyo era exprimir cada regla, puede que sientas más restricciones en esta edición. Para mesas narrativas o casuales,
Para que grupos que priorizan la historia sobre la mecánica, la diferencia no será tan grande. La quinta edición ya era flexible y la mayoría de los cambios aquí son técnicos. No necesitas correr a actualizar, pero tampoco te va a estorbar si decides hacerlo. En resumen, D&D 2024 no reemplaza la quinta edición, la complementa. Para nuevos jugadores es la mejor forma de empezar. Para veteranos, puedes seguir igual o ir incorporando los cambios poco a poco. Dungeons and Dragons 2024 es en esencia una revisión de la quinta edición. Más clara, más balanceada, mejor organizada, pero no deja de ser la misma base que jugamos desde el 2014. La pregunta ya no es si funciona, porque sí funciona, sino que si para ti vale la pena dar el salto. ¿Prefieres mantenerte con tus libros y tus reglas caseras o actualizarte para tener la versión más pulida hasta ahora? Me interesa mucho tu opinión. ¿Vas a migrar a D&D 2024 o seguirás con el material del 2014? Déjame la respuesta en los comentarios porque quiero ver cómo está dividida la comunidad de D&D PTY. Si este análisis te sirvió, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tu grupo de juego. Y prepárate porque pronto voy a traer reviews más detallados de spells, de dotes, de mecánicas específicas de la nueva edición. Nos vemos en la próxima aventura. Paz.